Saludos, mi nombre es Nayib Contreras Villacir, soy estudiante de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Hoy vamos a tratar sobre dos temas importantes, los cuales son estructuras físicas y modos de operación, y modo de operación de un transistor NPN en su modo activo. El transistor bipolar de uniones, también conocido por sus siglas BJT, de su denominación inglesa bipolar junction transistor, es un dispositivo de 3 terminales, los cuales son emisor, base y colector. Las propiedades más destacadas de este dispositivo es que se aproxima a una fuente de corriente dentro de ciertos márgenes. La corriente del terminal del colector es controlada por la corriente al final de la base. La mayoría de funciones electrónicas se realizan empleando transistores, ya sean bipolares o de efecto de campo. Ambos transistores son, por lo tanto, dispositivos básicos de la electrónica. Como podemos ver, los transistores se clasifican en dos, ya sean transistores NPN o transistores PNP, los cuales son: el transistor NPN está formado por una capa fina tipo P entre dos capas tipo N, contenidas en un mismo cristal semiconductor, ya este sea de germanio o de silicio, presentando las 3 zonas mencionadas antes, las que son emisor, base y colector. El emisor emite portadores de la carga hacia el interior de la base. En la base se gobiernan dichos portadores. En el colector es el que recoge los portadores que no puede acaparar la base. Aquí vamos a ver lo que es unión emisor. Es la unión PN entre el emisor y la base. La unión colector es la unión PN entre el colector y la base. Cada una de las zonas está impurificada de menor a mayor grado. La base es 100 veces menos que el colector o el emisor. La base tiene menor tamaño, después el emisor, y a 2 veces el espesor el colector. En esta imagen vamos a explicar lo que es un transistor NPN. Aquí tenemos, en nuestro primer cuadro, tenemos la región del emisor, que se representa con la letra E y está unida a la base. En el segundo cuadro tenemos la región de la base, que se representa con la letra B. En nuestro tercer cuadro tenemos la región del colector, que se encuentra unido a la base y hace una unión entre el colector y la base, que el colector se representa con la letra C. El transistor bipolar PNP. El transistor bipolar PNP también está formado por cristal semiconductor con 3 regiones definidas por el tipo de impureza. Las tensiones de continuo aplicadas son opuestas a las del transistor NPN. La corriente fluye por un sentido contrario al transistor NPN. Por lo demás, podemos darnos cuenta que son similares las dos. El transistor PNP desde el emisor emite huecos controlados por la base. En exceso de los huecos que no puede recombinarse a la base van para el colector. Aquí vamos a ver los dos tipos de transistores: transistor PNP y transistor NPN. El transistor PNP, como podemos ver en su primer recuadro, tiene la letra P, donde se encuentra lo que es el emisor. En su segundo recuadro tiene la letra N, en lo que se encuentra lo que es la base. Y en su tercer recuadro tiene la letra P, en lo que se encuentra el colector. A diferencia del transistor NPN, el emisor con el primer recuadro lo representa con la letra N. En su segundo recuadro lo representa con la letra P, que es la base. En su tercer recuadro lo representa con la letra N, que es el colector. Como podemos ver, aquí se encuentra su simbología. Aquí podemos ver que aquí encontramos la base, lo que es el colector, el emisor. Podemos darnos cuenta que el emisor, por esta flecha, nos indica que va entrando hacia la base. A diferencia del transistor NPN, podemos darnos cuenta que también se encuentra la base, el colector y el emisor. Podemos darnos cuenta que de la base sale hacia el emisor. Ahora vamos a hablar sobre nuestro segundo tema, lo que se trata de operaciones de transistores NPN en su modo activo. Aquí vamos a hablar que se tienen que polarizar las junturas como indican las baterías.
La fuente de tensión de entrada polariza en directo con el emisor y la base. La fuente de tensión de salida polariza inverso a la juntura con el colector y la base. El análisis se va a considerar solamente las corrientes de difusión. El emisor está mucho más dopado que la base y más dopado que el colector. La corriente del emisor a base tiene dos componentes, un flujo de electrones en el emisor a base y un flujo de huecos de menor magnitud de la base a emisor. La corriente de la intensidad del emisor tiene direcciones positivas saliendo del emisor. En la base los electrones se convierten en portadores minoritarios y algunos se recombinan mientras que otros son arrastrados hacia el colector. La corriente de la base alimenta el flujo de huecos que van de la base al emisor y los portadores que intervienen en la recombinación en la base es por tanto un movimiento de huecos. La corriente de la intensidad de la base tiene dirección positiva entrando en la base. La corriente del colector está formada por los electrones que pasaron la juntura colector-base. La corriente de la intensidad del colector tiene dirección positiva entrando al colector. De acuerdo con las leyes de Kirchhoff, aquí obtenemos nuestra siguiente fórmula, la cual es: la intensidad del emisor es igual a la intensidad del colector más la intensidad de la base. Aquí tenemos la polarización. Para que trabajen en modo activo, la unión base-emisor se polariza directamente y la unión base-colector se polarizan inversamente. Aquí podemos ver los dos tipos de transistores, un transistor NPN y un transistor PNP. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy.